hay muchísimas personas que padecen enfermedades renales, independientemente de ellas, nutricionalmente siempre se puede hacer algo, corregir y también marcar cuáles son los principales errores nutricionales que se observan en pacientes con este tipo de enfermedades. Estoy en contacto con el doctor Leonardo Sivak, matrícula nacional 52.181, coordinador del Grupo de Nutrición Renal. Leonardo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de difundir estas cuestiones de interés público, ¿no? Y particularmente los pacientes que pueden padecer alguna enfermedad renal. ¿Cuáles son las enfermedades renales más recurrentes? Prácticamente entre la hipertensión, o mejor dicho, vamos a hablar más que con las enfermedades renales, vamos a hablar de las causas, ¿no?, de enfermedad renal, que es en realidad lo más importante desde el punto de vista de la salud pública. Las dos causas principales de enfermedad renal crónica son la hipertensión arterial y la diabetes. Prácticamente entre las dos, como causa de enfermedad renal crónica, se llevan la gran mayoría de los casos. Y luego hay enfermedades específicas, como las glomerulonefritis, como enfermedades de tipo hereditarias, como la poliquistosis renal, y otras enfermedades menos frecuentes. Pero desde el punto de vista de la salud pública, es muy importante tener esa idea, ¿no? Porque muchas veces se subestima la importancia que tiene la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, sobre el daño renal. ¿Y cuáles son los principales errores nutricionales que se observan en pacientes con enfermedades renales? Y obviamente, ¿cómo se pueden corregir? Claro, bueno, cuando el paciente que tiene una enfermedad renal consulta, frecuentemente, inicialmente, por lo menos carece de información adecuada, con lo cual, a veces, manejándose por informaciones que recibe o que escucha, o erróneas a veces, lo lleva a restringir excesivamente algunos alimentos en su dieta habitual, o por el contrario, incluir productos que no son adecuados o que cree que son buenos, pero que en realidad no son adecuados, que son sofisticados, o a veces hasta resultan ser nocivos. Como ejemplo, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, está el tema del manejo de las proteínas o el consumo de proteínas. Muchas veces los pacientes reciben la información de que deben limitar su consumo, lo cual en parte es cierto, pero a veces lo hacen en forma excesiva, llevando a un consumo semanal de una vez a 2 veces por semana, que de mantenerse en el tiempo esto les puede llevar a un problema de déficit proteico, con un estado lo que nosotros llamamos de malnutrición proteica, pérdida de masa muscular y un estado que al cual denominamos sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Ese, por ejemplo, es un error relativamente frecuente. Otra restricción también que a veces se da sin un fundamento claro es sobre algunos alimentos o algunos componentes de los alimentos, como el potasio, por ejemplo, donde los pacientes escuchan que tal alimento, doy un ejemplo, por ejemplo, muy conocido, como la banana, por ejemplo, los cítricos, contienen potasio, lo cual es cierto, no los pueden consumir. Y sin embargo, depende del estado, de la etapa que está esa enfermedad, porque muchas veces los pacientes no deben hacer ninguna restricción de potasio porque lo eliminan perfectamente bien hasta un punto que seguramente el profesional que lo atiende, el equipo médico que lo atiende, el equipo de nutricionista, le van a informar, mire, tiene que restringir un poco más o un poquito menos, e inclusive en etapas avanzadas de la enfermedad, hoy en día se disponen de fármacos, de medicamentos que permiten limitar la absorción y mantener un buen estado nutricional, porque esto, digamos, la restricción del potasio muchas veces lleva a la restricción de alimentos fundamentales, como son los vegetales, las frutas, las hortalizas, etcétera, ¿no? Y otro error, muchas veces también, es un tema muy común, muy popular, que es el tema del consumo de líquidos, de fluidos. El paciente a veces recibe la información de que tiene que hacer un altísimo consumo de agua, y a veces hay enfermedades renales que no lo permiten, que los pueden llevar a estados inclusive, digamos, de riesgo de salud o de riesgo de vida, como la hiponatremia,
porque los pacientes tienen asociado algún otro problema, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o una enfermedad en la cual no pueden manejar bien el agua y llevarlos a una situación extraordinaria. O por el contrario, se deshidratan y dejan de tomar líquidos y eso puede agravar la enfermedad renal. Por lo tanto, lo mismo que el agua, aunque parezca algo, digamos, tan cotidiano, tan simple, en los pacientes es muy importante, pero el manejo, no hay un manejo general, depende del tipo de enfermedad y eso se lo va a decir su equipo tratante de acuerdo a la causa de la enfermedad. Eso por ahí son dentro de los errores, también el consumo de alimentos ultraprocesados, ese es un problema realmente complejo, ¿no? Por la cantidad de elementos que tienen, potasio, fósforo, etcétera, que a veces son excesivos. Sí, lo dicen los sellos, ¿no? Exceso en azúcar, en sodio, en potasio, en fósforo. Exactamente, o también el tema del consumo de sodio, ese es a veces otro error. Los pacientes creen que solamente con no agregarle sal a la comida resuelven el problema, pero sin embargo el 60 o 70% del sodio que nosotros consumimos, cuando digo sodio, digo sal, es decir, la sal está formada por cloruro de sodio, pero fundamentalmente es la que nosotros consumimos en la alimentación humana, ¿no? Claro. Entonces, a veces, creyendo que no bajando la cantidad de sal que le ponen a la comida, es una medida útil, está resuelto, y no es así, porque la mayor fuente está en los alimentos que se consumen, ¿no? Tal cual. En los productos como el pan común que consumimos, los quesos, los caldos, las gaseosas, digamos, esa es la fuente más importante, es el 60 o 70% del consumo diario. Y ese es otro, digamos, error que, bueno, obviamente es función del profesional charlar con el paciente, explicarle y modificar esos aspectos, ¿no? ¿El paciente es consciente de cuando va a la consulta y cuando sale y luego regresa a los 2 o 3 meses, siente que recibe esa información y que la pone en práctica, o es un trabajo y una escuela que hay que practicar visita tras visita? No, esa es como vos decís, creo que estás poniendo ahí un punto muy importante. Es así, esto es un trabajo constante, porque desde el punto de vista de la cultura, nuestra alimentación, la que traemos, digamos, es la que hemos recibido desde la infancia, las que nos dan, digamos, depende del medio donde vivimos, el acceso a los alimentos, hay una cantidad de factores. Modificar eso es un proceso de complejidad, y comprender todo esto que yo ahora lo digo así, digamos, alegremente o rápidamente, llevarlo al cuerpo, llevarlo a la práctica, no es tan simple, porque a veces hay obstáculos de tipo económicos, culturales, a veces depende del paciente si tiene una buena continencia familiar o no, que comprenda esto. Así que no, esto es un proceso largo y nosotros lo vemos cambios muy buenos a largo plazo, pero son lentos y no es que el paciente de un día para el otro toma conciencia y si toma conciencia tiene las posibilidades de cambiar, ¿no? de modificar. Así que esto es un trabajo constante del equipo que atiende al paciente, las nutricionistas, los médicos, etcétera. A veces también los enfermeros pueden ayudar en esto, depende del tipo de enfermedad, hay los psicólogos, digamos, es como una cuestión interdisciplinaria, pero de complejidad, aunque parezca algo relativamente simple, ¿no? Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido y que haya vertido estos conceptos tan importantes y también preventivos para que la gente sepa, no importa la época del año, más en esta época última del año donde las juntadas, los banquetes, las reuniones, el picoteo pero pica en punta. Hay que darle a eso una trascendencia también, es cierto eso, pero son situaciones extraordinarias y en realidad el problema no está ahí. O sea, a veces está la creencia de que una persona se enfermó, entre comillas, porque hizo tal armado de lío con la comida o por una fiesta, Sí. Y no es así. Sí, es Este un es un arrastre. proceso crónico, el Claro. paciente se va enfermando lentamente, la enfermedad es asintomática. 1 de cada 8 personas en nuestro medio, en nuestro país,
padece enfermedad renal crónica, es una enfermedad asintomática. Entonces, si bien, digamos, es un problema, no hay que echarle toda la culpa, digamos, a ciertos, llamémoslo, excesos aislados, y que son naturales digamos, en todas las sociedades, en todos los seres humanos. El problema está en lo que hacemos cotidianamente, lo que hacemos el día a día y a largo plazo. Ahí está es donde está el problema. El consejo es que, bueno, que consulten a los especialistas. Nosotros tenemos a través de en el Instagram de la Sociedad de Nefrología hay una cantidad de guías donde los pacientes a veces pueden mirar algunas de estas cuestiones que estamos charlando o ingresar a la página de la Sociedad de Nefrología. Bueno, hay una cantidad de fuentes, pero vuelvo a repetir, es un proceso, no es un acto aislado. Tal cual. Doctor Sivak, un abrazo a la distancia, feliz año. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y estamos a disposición de ustedes. Cómo no, muy amable. El doctor Leonardo Sivak, coordinador del Grupo de Nutrición Renal, matrícula nacional 52.181.